¿Qué tal, amigos de Extraterrícolas? Estamos nuevamente aquí transmitiendo como todos los sábados desde la comuna de Concón para todo el mundo y quiero saludarlos a todos ustedes que están conectados y en especial quiero saludar a nuestros panelistas que están conectados y son los artífices de este programa también. Me refiero a Sergi Logan, quien está en nuestra pantalla. ¿Cómo está, Sergio? Bien, amigo mío, ¿cómo estás tú? Muy bien, compadre. Te veo que estáis un poquito difuminado ahí, pero Sí, estáis medio estaba, fantasmagórico, ¿o no? estaba jugando aquí con el coso, pero ahí sí. Pero está bonito el fondo, me gustó. Sí, voy a poner una pintura mía ahí de fondo, cuando logre Perfecto, hacer que se vea mejor este cuento. por supuesto. Y quiero también saludar, ¿no es cierto?, a Víctor Atlante. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, ¿qué tal Ricardo? ¿Qué tal Sergio? ¿Qué tal toda la gente que nos está empezando a conectarse a esta hora a través del Facebook? Y en diferido también, porque también hay mucha gente que se conecta después de que emitimos este programa, así que los saludamos a todos de todas partes del mundo, porque ahora estamos más internacionales que nunca gracias a las nuevas tecnologías. Y bueno, con el mejor de los ánimos para poder seguir hablando sobre la divulgación taijetiana y bueno, compartir interesantes conversaciones con ustedes porque al menos yo me entretengo harto con ustedes. Así es. Y más que entretención, Víctor, también es interesante conocer lo que es la versión taijeriana referente a muchos temas, de la cual nosotros en varios programas hemos conversado junto a Sergio, porque hay muchas cosas que por lo menos yo me he dado cuenta con el pasar de los días que se entrelazan mucho. Hay un cierto paralelismo, ¿no es cierto?, entre historias que vienen de algunos investigadores con lo que ustedes están corroborando, ¿no es cierto?, los que son los investigadores, ¿no es cierto?, del ámbito taijetiano, con respecto a ciertas cosas tan interesantes como, por ejemplo, lo que es Lemuria y la Atlántida. Eh, Víctor, cuéntanos de qué, cómo, o si hay algo que quedó ahí en veremos. Me parece que el programa anterior había quedado un pequeño resquicio, ¿no es cierto? Que tú vas a conversar ahora. Así es, Ricardo, antes de hablar sobre lo que cuentan los taijetianos acerca del origen de la humanidad, Lemuria y la Atlántida, primero es bueno señalarle a la gente que se está conectando a esta hora con nosotros y a la gente que recién nos está comenzando a seguir, que la semana pasada estuvimos hablando sobre la raza taijetiana de las Pléyades, que sería una raza extraterrestre que estaría en contacto con algunos youtubers de habla hispana. Entonces, lo que vimos la semana pasada fue acerca de eso, de sus características principales, de los planetas que habitaban y de cómo ellos se organizan. Para la gente que no lo vio, de todas maneras está almacenado ese video en la página Facebook de Extraterrícolas y también en mi canal propio que se llama De Otro Mundo, ¿ya? Pero nos había quedado pendiente algo, que fue justamente cómo se había producido el contacto, porque hay que hablar de eso porque yo no me quiero llevar los méritos de esta información, simplemente soy alguien que sigue esta divulgación, entonces para que la gente sepa cómo se dio este contacto entre presuntos extraterrestres con humanos de la Tierra. Entonces les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla donde hablo sobre la taijetiana, ¿ya? Cómo se dio el contacto. Entonces, lo que nos quedó pendiente la semana pasada, ahí avísenme si que ustedes lo están viendo. Sí, está ya en pantalla, sí. Perfecto. Entonces, quería decirles que esta raza extraterrestre llamados taijetianos han visitado la Tierra desde hace miles de años, pero últimamente se produjo como una visita masiva a partir del año 2015. Entonces, como podemos ver en la diapositiva actual, en 2015 un numeroso grupo de taijetianos llegó a la órbita de la Tierra para realizar un proyecto llamado Primer Contacto, con el propósito de ver cómo los humanos reaccionaban ante la posibilidad de estar conversando con extraterrestres a través de Internet.
Tal iniciativa nació luego de que la Federación de Planetas Unidos les solicitara ayudar a la humanidad en su camino al despertar de conciencia para así convertirse en una civilización estelar. Bueno, si la gente que nos pudo seguir la semana pasada, alcanzamos a hablar de la Federación de Planetas Unidos, la cual es una organización de distintas razas de extraterrestres de esta galaxia, donde tendría la potestad sobre este planeta Tierra, ¿ya? De hecho, en el capítulo de hoy vamos a ver cómo fue que la Federación se empezó a interesar por la Tierra. Pero antes de ir con eso teníamos que obviamente decir que los taigetianos pertenecen a la Federación de Planetas Unidos a través del Consejo de Alciones, que es el consejo local de las Pléyades. Entonces, la Federación le pidió a los taigetianos, por favor, vengan acá a la órbita de la Tierra para que ustedes compartan sus conocimientos con algunos terrestres. Entonces, el proyecto que ellos quisieron realizar se llamó Primer Contacto, ¿ya? Que era conversar derechamente con las personas de la Tierra. Entonces, fueron miles de personas las contactadas a través de distintas plataformas de Internet como chat y foros. Sin embargo, la gente no respondió bien, pues muy pocas les creyeron que eran extraterrestres. Imagínate tú, Ricardo, Sergio, que un día como hoy tú te metes a un foro de Internet para hablar sobre extraterrestres y de repente dentro del chat te dice alguien, hola, soy Ismael de las Pléyades, gusto en conocerte, que quiero hablarte de mi planeta. Entonces, si sea, alguien te escribe así, tú no le vas a creer, ¿o no? o sea, claro, es un tema que llega a sonar insólito, porque, bueno, no sé, Sergio, tú qué opináis, pero casi siempre los contactos se han dado de una forma como muy invasiva, o bien de un ámbito más espiritual, pero creo que es la primera vez que escucho que los extraterrestres se están comunicando a través de las redes sociales, ¿o no, Sergio? Difícil de creer en realidad, o sea, a priori, si a mí me lo cuentan, claro, me es difícil creerlo, pero yo creo que, ¿cómo se llama? Uno tendría que tener la experiencia, tendría que estar en la situación aquella de, no sé, participar en algún foro, y tendría que estar ahí en ese minuto cuando alguien presuntamente extraterrestre se manifieste y empiece a generar conversación. Yo al menos estaría dispuesto a escuchar, y en base a lo que me dijese y a la idea que pudiese hacerme de aquello, ahí llegaría a una determinación. Pero claro, o sea, como te digo, ya llevamos más de 100 años, 150 años de nihilismo. A tiempo actual, nosotros la mentalidad del ser humano no es una mente tan creyente en ese sentido. O sea, cada vez estamos creyendo menos. En Europa las iglesias son museos, ya no son lugares de encuentro. Entonces, como te digo, para cómo está la filosofía actual, si es que podemos llamar filosofía actual, es muy difícil creerlo. Pero yo digo, o sea, yo en mi caso tendría que estar ahí. Yo creo que tal vez algunas personas podrían ser más propicias para poder tener ese contacto. Tal vez hay algunos tipos de personas que podrían contemplar la mera posibilidad de escuchar, al menos, de escuchar las versiones de estas personas que se dicen a sí mismos extraterrestres. No son todo el mundo. Hay algunas personas que son más abiertas a estos temas, otras no, otras son incrédulos por naturaleza. Y como yo te digo, un incrédulo por naturaleza es imposible darlo vuelta. A una persona que cree en algo, es posible. Es posible llevar a creerla en otra cosa. A esa persona que cree en algo, llevarla a creer otra cosa es posible. Pero a aquellos que son incrédulos, no, olvídate, no hay caso. Como te digo, el pensamiento racional de hoy en día nos cuesta muchísimo. Quizá, claro, hace 500 años atrás, si se hubiesen manifestado ellos, tal vez el mundo sería más la gente de aquella época hubiese sido más proclive a creer.
pero como están los tiempos hoy en día y con el montón de información fraudulenta que ronda alrededor de la casuística ufológica, es difícil creerlo. Yo personalmente no cierro la posibilidad, porque yo creo que este universo es inmenso y que la vida pulula el universo. Lo creo. Entonces, en base a esa premisa mía personal, yo no tendría problemas de escuchar a alguna persona que por medio de la internet llegue, se manifieste y diga, yo soy extraterrestre. No tendría problemas para sentarme a escucharlo. Luego, ya después de alguna información que me entregue, ahí ya yo ya dictaminaría que me parece si es verdadero o falso. Mira, a mí en lo personal, bueno, yo me hago la siguiente pregunta. Yo creo que nuestros amigos que están en sus casas en diferentes partes del mundo del habla hispana, también yo creo que se van a hacer esta misma pregunta. Bueno, los extraterrestres con tanta tecnología muy superior, milenios de años, inclusive mucho más adelantado que la nuestra, ¿por qué no pueden utilizar nuestras redes precarias, primitivas, ¿no es cierto?, para también darse a conocer? Bueno, en este sentido, Víctor, eh, fíjate que a mí me llama también bastante la atención que en muchos cuentos, ¿no es cierto?, de ciencia ficción, historia de ciencia ficción, eh, se habló inclusive de que los extraterrestres iban a establecer contacto en algún momento por la televisión. Y fíjate que no ocurrió, o quizás ocurrió, pero hay muy poco relato que tenga una certeza de que si realmente fue así o no. Por eso que también yo, al igual que Sergio, no descarto este tema. Yo creo que es tan válido como las investigaciones que se han llevado por muchos años. Y no podemos también pecar en este sentido como los conservadores ufólogos, algunos, ¿no es cierto?, de hoy en día, que la verdad es que si hay algo que no les parece, realmente lo terminan descartando. Yo creo que uno no puede mantener la mente cerrada al 100%. A mí, al menos lo que me hace sentido en parte, lo que comenta Víctor, es que esta iniciativa taijetiana de adentrarse en la web, en diferentes foros, sitios de la internet, para poder contactar a algunas personas a modo de primer avance, como una tentativa para ver cómo es la recepción del ser humano, si cree o no cree. A mí me habla de alguna manera de que igual hay un acto que toma ciertas precauciones, del no llegar y manifestarse directamente, aparecer una nave, como lo vemos en las películas de Hollywood. No, porque por lo que yo tengo entendido de la casística ufológica, del relato que uno puede extraer de los contactados por razas extraterrestres, es que habría una premisa al parecer, y que tal vez esta premisa la contemplan ¿cómo es la palabra? No sé cómo se llama. Confederación de Planetas Unidos, ¿cómo era? La Federación de Planetas Unidos. Claro, la Federación de Planetas Unidos, yo creo que también de alguna manera abrazan esta premisa, que es que las razas de corte más benévolo en el cosmos, razas más, digamos, espirituales, razas más en sintonía con la fuente, razas que les interesa la preservación de la vida en el universo, no suelen ser tan interventoras. Si bien intervienen de alguna manera, lo hacen por canales bastante pequeños, contactando a un número reducido de personas, a personas específicas, pero no buscan manifestarse o intervenir en las directrices de la humanidad de manera muy directa. Ellos de alguna manera como que, al parecer, desde la sombra, tratan de guiar, tratan de intervenir muy sutilmente. Lo que ellos pretenden, lo que ellos buscan es tratar de que la intervención sea lo menos traumática para la raza a la cual están observando. Porque si ellos llegasen acá, por ejemplo, y se instalaran y los viéramos las naves en un día común y corriente, que llegaron, están paradas en las ciudades, como aquella imagen de la típica que vemos en las películas, sería un efecto un choque muy fuerte, sería
sería una situación no menor. Entonces ellos tratan como de alguna manera de ir ganando camino, pero de manera más sutil. Según lo que nos explica la casuística ufológica. Al contrario, aquellas razas que son de un corte mucho más negativo para nosotros, o razas neutrales, razas que tienen, a las que nosotros señalamos que no tendrían muy buenas intenciones con la humanidad, esas sí son más interventoras. Por ejemplo, los grises. Bueno, los grises se dice que es una raza neutral, pero que trabaja tanto para el lado bueno como para el malo. Entre comillas, sí, hablando de bandos, trabaja tanto para los de la luz como tanto para los de la sombra. Ellos sí, al ser una raza amoral, a nuestro entendimiento de lo que es la moral, ellos sí son más interventores, ellos sí, según la casuística ufológica, han estado presentes en casos de abducciones, de secuestros, encuentros del tercer, cuarto tipo. Ellos no tendrían ningún problema, no tendrían ningún empacho en actuar de manera tajante, pero aún así también se cuidan de alguna manera. Tampoco la idea es llegar y con bombo y platillo, luces, fanfarras, aquí llegamos nosotros, los extraterrestres, ni los buenos ni los malos, como que es la idea de ellos. Algunos son más interventores, otros menos, y aparecer aquellos que son los que tratan de intervenir de manera más sutil o guiar un poco oculto, serían la raza de corte benévolo. Entonces, a mí, dentro de eso, me parece que sería una estrategia sutil, aquella de meterse en la web, meterse en la internet para contactar con personas. Para mí me parece bien sutil, en el sentido de que lo que más que puede suceder es que yo te creo o no te creo. Exacto. Pero en el caso de que apareciese una nave a vista paciencia, que CNN y todos los canales del mundo la estén identificando, eso no, eso ya sería una intervención mucho más agresiva, mucho más directa, y no entraría en consonancia con esta premisa de tratar de preservar y de cuidar y de no intervenir mucho a otras civilizaciones que están en un proceso de desarrollo aún, como nosotros, que nosotros nos encontramos en un proceso de desarrollo, nos encontramos en un proceso de que nuestra inteligencia se tiene que medir si vamos a continuar en una nueva etapa de humanidad o si de repente vamos a desaparecer, como ha sucedido con muchas razas del universo, que llegan a un umbral en el cual tienen que probarse si pasan a una nueva era o se quedan en el camino. Sergio, sobre lo que tú comentas, que yo encuentro que está bastante cierto, hay una directiva de la Federación de Planetas Unidos que le impide a todos sus miembros interactuar con los humanos de manera masiva. Acá Claro, dice, por ejemplo, claro, su primera y principal directiva es la no intervención directa en civilizaciones que no han desarrollado la tecnología suficiente para iniciar viajes interestelares, como la nuestra. Es por ello que, con respecto a la Tierra, cumple el rol de policía espacial impidiendo que cualquier raza establezca contacto directo y masivo con los humanos. ¿Ya? El contacto masivo, claro, por es ejemplo, más o por menos lo que yo Internet, decía. Claro. sí, el contacto directo por Internet es bien sutil, como lo dices tú, porque es como persona a persona, no es como aparecer en Internet así, o sea, de manera masiva que todo el mundo lo esté viendo, no sé, pues estamos viendo las noticias y aparece justo un platillo volador inmenso que todo el mundo lo esté mirando, ¿ya? Entonces, Claro. esto como tú señalas, Sergio, es algo bastante sutil y que ellos pensaban, los tahitianos, que iba a dar sus frutos, pero lamentablemente se encontraron con el escepticismo terrestre, que pensaron que derechamente era una broma. Hay algunos que sí tenían tu mentalidad, Sergio, que sí le escucharon, ¿ya? Entonces, pero en conclusión, este experimento le dejó dos conclusiones a los tahitianos. La primera, que la humanidad no está preparada para el contacto masivo con extraterrestres, porque derechamente no cree en esto. Y segundo, la humanidad está siendo controlada mentalmente por una élite a la cual se le conoce como el cabal. Los tahitianos notaron que mucha gente está influenciada por las religiones, por la ciencia terrestre, y es difícil que cambien su manera de pensar.
es como demasiado fuerte el cambio. Entonces son muy poca la gente que es de mente abierta para escuchar nuevos conceptos sobre cómo funciona el universo. Esas fueron las conclusiones que sacaron las taihetianas con este experimento que se realizó en el 2015, APP. Pero pasaron un par de años, y acá está como Claro. a lo que yo quería llegar, porque se produjo un contacto con un par de youtubers que viven en España. No sé si me sigues Ricardo y Sergio. Sí, Avísenme si están por ahí porque los veo. Ahí estoy viendo a Ricardo, que sí, de repente sí. se nos va la señal. Pero por mientras les voy a comentar lo siguiente, que en diciembre del año 2017, el youtuber del canal de misterios Despejando Enigmas, llamado Robert Carbonell, establece contacto con personas taihetianas gracias a una mujer adulta mayor con la cual conversó en un congreso de ufología celebrado en su ciudad, Barcelona. Entonces, en Barcelona se estaba realizando un congreso de ufología mundial, el Ufology World Congress, donde fueron invitados varios ufólogos connotados a nivel no solamente hispanoparlante, sino también de habla inglesa. Y él estaba ahí presenciando y ayudando a este congreso cuando en los pasillos se encuentra con esta mujer mayor, y esta mujer mayor le habla de un contacto que ella tiene con seres de Taigeta, de la estrella Taigeta de las Pléyades. Entonces Robert, del canal Despejando Enigmas, la escucha atentamente porque le pareció muy interesante su historia. Entonces no la descartó de inmediato, sino que encontró que tenía como algo de realidad todo lo que esta señora le contaba. Entonces lo que pasó después es que Robert le compartió su nuevo contacto a su amiga Gocha, a quien también tiene un canal de YouTube llamado Agencia Cósmica. Entonces las taihetianas conversaron con ellos durante varios meses hasta que ambos humanos decidieron compartir sus conversaciones por chat en mayo de 2018. Es decir, a partir de mayo del 2018, hace más de 3 años, tanto Robert como Gocha han estado publicando sus canales de YouTube, que son Agencia Cósmica y Despejando Enigmas, su contacto por chat con estas mujeres que dicen ser de la estrella Taigeta de las Pléyades, que nosotros estuvimos hablando la semana pasada de los planetas donde ellas viven. Entonces, así partió la divulgación taigetiana a través de Internet. Y ambos youtubers, entonces, como les decía, comenzaron a publicar gran cantidad de videos donde transcriben palabra por palabra sus largas conversaciones por chat con algunas taigetianas. Con el tiempo, crearon una página web donde reúnen todo el material publicado, la cual bautizaron como esbaru.org. Mira, aquí está la portada más en grande. Entonces la gente después se puede meter y puede poner en su buscador esbaru.org, y ahí van a encontrar todos los videos y transcripciones de los chats, palabra por palabra, con este grupo de mujeres extraterrestres de la estrella Taigeta de las Pléyades. Entonces, esa es la portada con la cual ustedes se encontrarían en esa página, que ahí está todo, ¿ya? Y mi sugerencia es que se metan a los canales Despejando Enigmas y Agencia Cósmica desde mayo del 2018, porque ahí se inició el contacto para la gente que quiera conocer más detalles. La razón de ser de este programa, por ejemplo, en específico, es solamente hablar de una de las historias que han contado las taigetianas, pero ustedes las pueden ver más en detalle en sbaru.org. Y hay que mencionar que con el tiempo también se unieron un par de amigas de Barcelona, España, llamadas Cristina y Estela, quienes mantienen el canal de YouTube Conocimiento Pleyadiano. De hecho, buena parte de lo que vamos a mencionar ahora en este programa lo obtuve gracias a una serie de videos que publicaron estas niñas del canal Conocimiento Pleyadiano, para que ustedes también se metan a YouTube y también las sigan a ellas, porque ellas también han sostenido largas conversaciones con las taigetianas. Y ellas se metieron después, ¿por qué? Porque eran seguidoras de Robert y de Gocha, de esos canales, y ellas iniciaron este canal llamado Conocimiento Pleiadiano, empezaron a hablar de lo que ellas comprendían de esos mensajes, y con el tiempo, a medida que iban sacando los videos,
una de los contactos extraterrestres se interesó por este canal Conocimiento Pleiadiano y les dijo, mira, yo soy una de las taigetianas que hablo con Gochi Robert, estoy siguiendo su canal llamado Conocimiento Pleiadiano, me gustaría entablar una conversación con ustedes. Y ellas creyeron en eso y finalmente a través de los canales Despejando Enigma y Agencia Cósmica se dio a conocer que las chiquillas de Conocimiento Pleiadiano también empezaron a tener contacto con las taigetianas. Entonces son 3 los canales oficiales que mantienen contacto con estas mujeres que dicen ser de la estrella taigeta de las Pléyades. Víctor, disculpa que te interrumpa. Dígame. Una pregunta personal hacia tu persona. ¿Cómo tú llegaste a conocer esta historia de los taigetianos? ¿Te lo comentaron o tú pesquisando te encontraste con esto? Mira, yo seguía personalmente a Robert del canal Despejando Enigmas porque él estaba hablando sobre el programa espacial secreto. Porque quizás alguna de las personas que nos está viendo hasta ahora pueda entender que se escapó cierta cantidad de información a nivel mundial gracias a un hacker llamado Gary McKinnon en Inglaterra, el cual encontró, porque se metió a la página de la NASA, pero la hackeó. Entonces encontró que había un programa espacial secreto, que no es el oficial de la NASA, sino que hay un programa espacial donde supuestamente la humanidad, ayudada por extraterrestres, ha logrado viajar tanto a la Luna como a Marte. Entonces, a mí me interesó mucho esa historia que fue contada por un divulgador llamado Corey Wood, que dice haber pertenecido a ese programa espacial secreto. Entonces, lo que hacía Robert era tomar la transcripción en español y crear videos acerca de todo eso. Entonces, yo sigo a Robert por lo menos del 2017, cuando empezaba a hablar de Corey Wood. Y en mayo del 2018, a Robert se le ocurrió hablar de esto. Dijo, miren, chiquillos, yo desde hace algunos meses atrás he tenido contactos con personas que dicen que no son de la Tierra, que son de la estrella Taigeta de las Pléyades, y conversando con ellas me he percatado de que lo que ellas cuentan es demasiado interesante, te explican todo con lujos de detalle y son conocimientos técnicos específicos a un nivel muy elevado, que a mí me ha llamado particularmente la atención. Entonces, eso decía Robert en sus primeros programas. Y ahí yo le empecé a seguir la huella a esta divulgación, pero yo ya seguía a Robert. Después, gracias a que Robert es muy amigo de Gocha, del canal Agencia Cósmica, ella también empezó a sacar sus videos. Entonces, primero publicaba Robert, después publicaba Gocha, las conversaciones que sostenían con las mujeres de Taigeta. Entonces, así estuvimos por lo menos más de un año y medio, hasta que después se unieron las chiquillas de Conocimiento Pleiadiano, que solamente empezaron a reforzar lo que ya había hecho Robert con Gocha. Entonces, así empezó la divulgación taigetiana por internet a través de estos canales, estimado Ricardo, que a mí me llamó particularmente la atención porque es demasiado detallado lo que ellos cuentan. No es que, por ejemplo, hayan sacado un solo video o 10 videos contando sobre esta divulgación. Han sacado más de 500 videos cada uno. O sea, las niñas de Conocimiento Pleiadiano me parece que ya van en más de 100 videos. Robert y Gocha han sacado más de 500 videos y se va ampliando la información. Ya, por ejemplo, nosotros estábamos hablando la semana pasada sobre la Federación, sobre cómo eran los planetas de Taigeta, y a medida que va pasando el tiempo, se le van haciendo más preguntas a las taigetianas y ellas van completando la información, indicando más detalles que nosotros no habíamos tocado. Entonces, por ejemplo, estas líneas de conocimiento pleiadiano han tirado muchos datos que desconocíamos porque simplemente no se les habían preguntado estas cosas a las taigetianas, porque es demasiado, es como si tú tienes la posibilidad de hablar con un extraterrestre, le preguntas de todo, literalmente. Entonces, por eso que ha sido tan amplia esta divulgación. Y ya para terminar, para que la gente sepa en qué consiste este contacto, simplemente hablar de las 2 principales extraterrestres, ahora que se nos está uniendo Sergio, espero que se conecte bien,
Había caído un ratito, pero ahí ya está volviendo, de a poco. Ahí se está conectando. Pero mire, por mientras, decirles que son dos los extraterrestres que han establecido conversación con los taijetianos de manera más asidua, más continua en el tiempo. Ahí te estamos viendo, Sergio, te recuperamos. Sí, se me fue el internet, tuve que reiniciar todo, se me pegó, así que tuve que reiniciar todo para poder conectarme. Pero aquí estamos, No importa, sigamos. estimado maestro, porque así aprovecho de hacer un pequeño resumen para la gente que se está metiendo hasta ahora, al igual que tú. Disculpa, hacer un pequeño paréntesis. Quiero saludar a Jorge Rojas Rifo, que ya está conectado y está viendo nuestro programa Extraterrícola, un gran amigo mío que también le interesan estos temas bastante interesantes. Y nuestro saludo entonces, estimado Ricardo, para él y para toda la gente que se está conectando hasta ahora. Comentaba Sergio acerca del contacto que han sostenido las taijetianas con los youtubers. Ahí está Gocha y Robert, los dos principales. Gocha es polaca y Robert es de Barcelona, España. Entonces ellos establecieron contacto con las taijetianas porque Robert, en un congreso de ufología que se celebró en Barcelona, conversó con una mujer adulto mayor que le dijo, oye, yo conozco a unas personas de otros planetas que vienen de la estrella Taijeta de las Pléyades. Robert le creyó y le dio su contacto por un correo electrónico. Y Robert así empezó a chatear con estas mujeres que decían ser de Taijeta. Y Robert, entusiasmado, le compartió su contacto a su amiga Gocha. Y ambos ya tenían canales de misterio. Yo, por ejemplo, ya seguía a Robert a través de Despejando Enigma, porque estaba hablando sobre el programa espacial secreto. Y de repente, en mayo del 2018, Robert empezó a decir, ¿saben qué, chiquillos? Yo hace algunos meses he estado conversando con personas que dicen ser de otros planetas, específicamente de planetas que giran en torno a la estrella Taijeta de las Pléyades, y me gustaría compartir con todos mis seguidores estas conversaciones. Entonces lo que hizo Robert fue ponerle música y video a esas conversaciones y palabra por palabra las fue publicando. Entonces, al día de hoy, tanto Robert como Gocha ya han publicado más de 500 videos en estos más de 3 años de divulgación. Y bueno, ahí, por ejemplo, están las portadas de los videos que han sacado. Esa es la portada de la página web, que se la repetimos a la gente, esbaru.org, donde todos los que quieran saber en detalle lo que han conversado las taijetianas con Robert y Gocha, lo van a encontrar ahí. Están las transcripciones palabra por palabra. Y ellas fueron las últimas en contactarlas. Estas chicas eran seguidoras de Robert y Gocha, empezaron a hacer su propio canal de YouTube, empezaron a publicar videos sobre eso, hasta que después, como de varios meses, una de las taijetianas se interesó por el contenido de este canal y les dijo, mira, yo soy Aneka de Temer, soy joven científica militar, líder de inteligencia de la nave Toleka, la cual está en órbita de la Tierra a más de 500 kilómetros de altitud. Además, soy experta en medicina y otras materias. Bueno, algo así le comentó Aneka de Temer a las chiquillas de conocimiento pleiadiano y así empezó su contacto. Entonces, así ya han estado hablando por muchos videos sobre eso. Entonces, como le decía a Ricardo, Aneka de Temer es una de las dos extraterrestres que más ha entablado contacto con estos youtubers. ¿Ya? Temer, recordemos según el video de la semana pasada, es el planeta donde viven más taijetianos, el más cercano a su sol, ¿ya? Y que es un planeta bastante paradisíaco. Pero ellos están en órbita de la Tierra a 500 kilómetros de altitud en una nave que se llama Toleka, al igual como se lo conoce a la isla capital de toda Taijeta. Y la otra persona que ha establecido contacto con ellas es Esbaru de Erra, que es una joven piloto de nave de caza, esto por decirlo en términos humanos, porque utilizan otros términos claramente, especialista en viajes temporales y en diversos temas. Su conocimiento en temas de espiritualidad y metafísica han sido tan altos que dejó de ser considerada una taijetiana, pasó a tener su propia raza. Yo sé que esto puede sonar bastante raro, pero me comprometo a hablar sobre Esbaru de Erra en otro programa porque merece la pena hablar sobre su vida,
y sobre los distintos viajes que ha hecho a través del tiempo y el espacio, porque gracias a esos viajes ella ha tenido un conocimiento tal que le ha permitido cambiar su realidad, pero de manera increíble. Y de hecho ella es como la líder a nivel metafísico con los tahitianos, que le ha transmitido mucho conocimiento que ellos no tenían, a pesar de toda la tecnología, no lo tenían, pero gracias a los viajes que ha hecho Svaru de Erra, se han complementado mucho más, ¿ya? Eso era lo que a mí me había faltado comentar la semana pasada y que veo que por el tiempo nos expandimos un poquito. Víctor, Así, eso, mira, pero igual tenemos que hablarlo. mira, una pequeña pregunta bien, ¿cómo lo puedo describir? Bueno, en realidad le voy a hacer nomás. ¿Ah? Esas imágenes que tú tienes básicamente son una personificación o cómo se llegó al relato, o fue una foto por pegar nomás. Voy a volver a compartir pantalla para que la gente las mire de nuevo. Ya, mira, estas son representaciones. Claramente son representaciones, no son fotos. Ya, perfecto. La primera es una imagen que encontró la propia NECA por Google. Ellas no pueden mostrarse con fotos porque estaría violando la primera directiva de la federación, ¿ya? Que es no mostrarse públicamente tal cual son ante nosotros. Entonces buscan imágenes similares. Y ella buscándose así imágenes en internet, en Google, encontró esta imagen y esta imagen se la compartió a sus contactos youtubers. Entonces les dijo, miren, yo busqué harto por internet y esta imagen es como la que más se me asemeja a mí. ¿Ya? Eso con respecto a la foto de Aneca de Temer, que es una representación que ella misma habría encontrado más cercana de sí, ya como su caricatura. Mientras que la de abajo es un dibujo que hizo el propio Robert, de Despejando Enigmas. Cabe destacar que Robert, aparte de ser youtuber, es un pintor español. Hace como pinturas reales, hace paisajes, exponía en Barcelona, en Nueva York. Esa era como la vida de Robert hace varios años atrás. Entonces, el tipo se le da bien el arte de retratar a una persona, ¿ya? Que lo cual no es fácil, solamente algunas personas son muy buenos dibujando de forma realista. Bueno, ahí Entonces, Sergio puede decirnos qué tan complejo es, pues. Él es artista de tomo y lomo. Sí, en realidad no todo el mundo puede hacer retratos. No todo el mundo puede dibujar en realidad. O sea, para Exacto. hacer retratos hay que ser buen dibujante. sí, ser muy observador de cada una de las características físicas de una persona, saber de proporciones, en fin. Claro, observación es lo básico, tener buena observación. Sí. Y hay gente que sabe hacer retratos ni siquiera mirando a la persona, sino que otra persona te comenta. A ver, por ejemplo, en las policías de todo el mundo hay retratistas Claro, que solamente con la persona dando las descripciones físicas de memoria, el retratista te hace como lo más parecido posible. Por eso que se llama retrato hablado. claro. Esto sería un retrato hablado, el desvaro de Erra. Como Robert mantenía contacto por chat, le decía, a ver, ¿cómo son tus ojos? Descríbemelos. Y ella se lo comunicaba. Entonces Robert hacía varios, ¿cómo le dicen ustedes los dibujantes? Bocetos. Bocetos. Es un boceto de cómo son los ojos. Y ella decía, no, más grandes, más chicos, más estirados, en fin. Hasta que dio con los ojos, la nariz, la boca, la proporción, etc. Entonces, esto es un retrato hablado gracias a las conversaciones que ha tenido Robert con Svaru. ¿Ya? Eso con respecto a Svaru de Erra, que ha sido la principal contacto de estos seres con estos youtubers que son de habla hispana, aunque Gosia como polaca, aparte de saber español, sabe polaco e inglés. ¿Ya? Tiene un canal de inglés llamado Cosmic Agency, es decir, agencia cósmica. ¿Ya? Eso en particular por los retratos, estimado Ricardo. Ahora, tengo otra consulta, Víctor.
¿existe alguna certeza de poder decir que realmente es, a ver, verídico los retratos que, por ejemplo, ellas están entregando o los relatos que también ellas están diciendo? Porque también, mira, a ver, no quiero poner en duda un poco lo que tú nos estás hablando, pero también es bueno que lo conversemos, porque también en eso también sale el fundamento de lo que tú nos estás exponiendo. Eh, debido aquí va mi pregunta. Aquí hay ciertas razas del universo que la hemos revisado en reiteradas veces con Sergio, ¿no es cierto? Que sabemos de que no son de corte positivo y que viven del engaño, del sufrimiento y de todo lo que pueda afligir a la humanidad. ¿Esto no será parte de una coartada, de un engaño que pueda estar haciendo quizás alguna raza que nos quiera mantener bajo su yugo? ¿O cuál cómo te digo, la certeza, por ejemplo, que tú tienes o que estos expositores, ¿no es cierto? Robert y Gocha, ¿no es cierto? Tienen para poder decir, sí, realmente esto va por el camino del bien y no estamos hablando de intervenciones de razas malignas, por ejemplo. La duda ha existido desde siempre, principalmente por las personas que son un poco más escépticas que otras, lo cual yo considero que no es malo, sino que son preguntas que a uno se le viene a la mente para saber si este contacto es real o no. Pero ellos lo que han dicho los youtubers es que han conversado no minutos, sino horas y horas todos los días con ellas. Entonces, ellos al principio, claro, lo empezaron a ver, me estarán engañando, me estarán haciendo una broma, pero ellos les fueron preguntando de todo cómo funciona el universo y las respuestas que ellas le han dado sobre todas sus consultas, han notado ellos que esas respuestas se van complementando una con la otra. Entonces dicen que la coherencia con respecto al relato que ellas les mencionan es abismante. Entonces, para ellos que tienen el contacto, dicen, ¿saben qué? Si esto fuera una broma, si esto fuera un engaño, es demasiado elaborado. Eh, por ejemplo, dentro de las críticas, alguien les dijo, miren, esto ustedes lo sacan de un PDF que encontraron por internet. Pero si le hacemos caso a esa crítica, ese PDF tendría que tener miles de páginas porque el contenido es increíble, o sea, la cantidad de información es abismante. De mi parte, como no como un contactado, sino como un espectador más, yo veía los videos y el conocimiento que te daban no era distinto, muy distinto a otro conocimiento que yo ya tenía por medio de mi investigación personal por internet, solamente que el de ella era mucho más detallado, te explicaban con lujo de detalles, con pera y manzana, cada una de las cosas y cuadraban. Entonces, yo no tengo la forma de demostrar tácitamente con una foto, con un audio, con un video de que ellas existen. Pero a mi entender, todo el conocimiento que ellas han difundido por medio de estos youtubers es tal que yo lo encuentro como todo muy coherente y es muy difícil que sea como parte de un engaño. Ahora, podría tratarse de un engaño extraterrestre, quizás de una raza malévola. Yo difícilmente lo veo porque el mensaje que ellas han transmitido lo encuentro como muy claro y muy benigno, porque cada uno de estos mensajes tiene como su razón de ser, como que te expande la mente. Y si fuera una raza maligna, lo único que quiere esa raza maligna es que tú no sepas nada, sino que sigas creyendo en lo que creías hasta ahora. Entonces, ellas, de hecho, lo que más dicen es, tú investiga por todas partes, incluso aquellos mensajes que tú crees que no te aportan en nada. No, míralo, compáralo con otros mensajes y tú mismo te vas haciendo tu propia realidad. Eso es lo que ellas mismas han transmitido. ¿Cachai? Si hubieran sido personas negativas, te hubieran dicho, no, todos los demás
que tú has escuchado por ahí, en los libros que has leído, tiene seria importancia. Desde ahora en adelante, todo lo que nosotros te decimos es la pura y santa verdad y todo lo demás es la nada misma. ¿Ya? Sí, sí, ese es como una característica de la raza benigna, o la raza más, más, ¿cómo decirlo? Más, ¿cómo es la palabra? ¿Auténtica? No, Viva. ¿cómo? Ay, se me fue la palabra. Esta raza que son más, que nos consideran más, que son más Benévolas. empáticas, Empática, sí. Perfecto. empáticas con el ser humano. Claro, porque podrían haber razas que no son empáticas, que no tienen empatía al ser humano, pero eso no quiere decir que son necesariamente negativas o malas, no tienen empatía simplemente. Así como yo no tengo mayor empatía por la pulga que me picó, que me picó y la maté, ¿me entiendes? Así como no tengo mayor empatía por sé lo importante que son las hormigas, pero yo no voy a gastar todos mis recursos económicos en ir a ver un hormiguero puntual en medio del Amazonas. Pero por lo que se dice de estas razas que son empáticas con el ser humano, es que justamente ellos, como dice Víctor, no, ellos no pretenden entregarte todo el molde armado, no pretenden facilitarte las cosas. Ellos siempre ponen al humano en la situación de que el humano de alguna manera sea de él el cambio, sea de él la contemplación de cosas nuevas, que el ser humano haga un trabajo específico personal, que no sean ellas las que vengan como a salvarnos de alguna manera. Solamente están como para alumbrar el camino, para hablar de ciertas cosas puntuales, pero siempre esperan de que este trabajo sea del ser humano, que sea un trabajo individual. Ellos perfectamente podrían venir y solucionar las cosas, pero eso no supondría ninguna ayuda para nuestro proceso evolutivo. El proceso evolutivo es una cosa personal de la raza humana. La raza humana tiene que lidiar con estas cosas y una raza que pretende no intervenir, no intervenir de manera directa, muy agresiva, siempre le va a brindar al ser humano la libertad de que el ser humano reflexione estos temas. Ellos, como decía Víctor, ellos nunca van a llegar aquí con la verdad revelada, es la verdad la milanesa, no. Van a siempre a darle la posibilidad al ser humano de que pueda él determinar las cosas, pueda tener el raciocinio, ¿cómo es la palabra? El discernimiento. Siempre van a darle la libertad al ser humano de que haga ese trabajo el ser humano. Ellos no van a hacer el trabajo fácil por nosotros, la raza de corte más empático. Y Sergio, es como lo que ellos señalan siempre, que cada uno es creador de su propia realidad y como creador, cada uno tiene sus propias fuentes de información, no solamente los libros, en internet, sino que hasta con los propios amigos que conocen de diversos temas, ahí tú te vas formando tu propio conocimiento, discernimiento, tu propia formación. Pero bueno, antes de pasar a terminar el programa, como le habíamos dicho a la gente que íbamos a tratar sobre el origen de la humanidad, vamos a ver cuántas diapositivas alcanzamos a ver antes que nos finalice la hora y después lo podemos dejar para la próxima programa, el desarrollo, ¿ya? Sí, Eso, yo creo que también amerita que a lo mejor extendamos un poquito en algunos minutos más el programa de hoy día. ya, perfecto, ¿Mm? muchas gracias Ricardo. Así que con la autorización de nuestro amigo Ricardo, vamos a compartir pantalla nuevamente. Ya. Miren, chiquillos, en muchas de las preguntas que le hacían a las taijetianas por medio de los youtubers, estaba sobre el origen de la humanidad. Entonces, lo que les voy a contar ahora es lo que ellas le han mencionado, pero cabe señalar que los datos desde hace más de 12.000 años cuesta tomarlos porque el evento que pasó hace 12.000 años
devastó a nuestro planeta. Lo vamos a ver en detalle, tanto ahora como en los próximos programas, qué fue lo que pasó hace 12.000 años, que es muy difícil recopilar información más allá de esos 12.000 años, pero por los datos que ellas tienen, dicen que hace más de 850.000 años, en la constelación de Lira, recordemos que Lira, según varias fuentes, es como el origen de la humanidad, los famosos lirianos. Claro. Entonces, los lirianos vivían en sus planetas que giran en torno a las estrellas que conforman la constelación de Lira, vivían de lo más bien pacíficamente, tranquilamente con ellos, pero un día un grupo grande de reptilianos atacó los planetas donde vivían personas que se parecen físicamente a nosotros, los lirianos. Fue como de un día para otro que aparecieron los reptilianos. Los lirianos no estaban preparados para una invasión de esa envergadura, por lo que tuvieron que huir en múltiples direcciones para salvarse de la aniquilación total. Y aquí quería hacer un paréntesis, estimados contertulios, porque yo había visto una serie por el cable, que es un remake de una serie de los 80 llamada Battlestar Galactica, o Galáctica Estrella de Combate. Y en esa serie se mostraba cómo un grupo de humanos habitaban diversos planetas, pero que de un momento a otro eran atacados por sus robots. Y esos robots querían derechamente acabar con la humanidad. Y los bombardearon todas sus ciudades, y ellos tuvieron que arrancar con sus pocas naves por distintas partes. Entonces, cuando las taijetianas le empezaron a hablar a Robert y Gocha sobre el origen de la humanidad, y contaban de que el Lira de un día para otro empezaron a atacar a los reptilianos, a mí se me vino al tiro la imagen de esa serie, Battlestar Galactica, que fue muy famosa en los Estados Unidos, porque ahí la humanidad tenía que arrancar con sus naves, y la música que ellos ponían en la serie, sobre los trailers que ponían, cuando yo vi esa serie, y mucho antes de conocer este conocimiento pleiadiano, a mí se me hizo que era verdad. O sea, no tenía forma de comprobarlo, pero en el corazón sentía de que esa imagen de la humanidad siendo atacada por otra raza, en algún momento se produjo. ¿Ya? Y las TGT nos dicen que sí, eso fue verdad hace 850.000 años. En Lira, un grupo de reptilianos los atacó con todo, a tal punto que no tenían cómo contrarrestar esa fuerza enorme y tuvieron que arrancar. Entonces, en su vida, que posteriormente fue conocida como la Gran Expansión de Lira, llegaron a nuevos mundos como los de la estrella Vega, la constelación de Pegaso y el cúmulo estelar de las Pléyades. Fue en esta época en que los lirianos decidieron unirse para conformar la Federación de Planetas Unidos, organismo multirracial cuya principal misión en un principio fue combatir a las fuerzas reptilianas agrupadas en el denominado Consejo de Orión. Y aquí hago un paréntesis, porque cuando yo revisaba esta historia también lo asimilaba a otras películas y series de la Tierra, como por ejemplo Star Wars, donde había un imperio, o la Guerra de las Galaxias, para los que lo vieron en español, había un imperio comandado por fuerzas humanas, pero en este caso sí eran los reptilianos, que querían dominar a toda la galaxia. Pues lo que dicen las taijetianas, que al parecer George Lucas, el creador de toda esta saga de películas, tenía información privilegiada sobre lo que habría pasado en Lira, y él, en vez de ponerles reptilianos, le puso que eran humanos quienes invadieron a distintos planetas. Pero al parecer, según las taijetianas, esto sí se produjo, pero por los reptilianos. Eso con respecto a las películas, que Star Wars sería como lo que pasó con nuestro barrio en Lira hace 850.000 años. Y otra serie muy popular a nivel mundial es Star Trek. Las taijetianas dicen que Star Trek muestra cómo ha sido la historia de la Federación de Planetas Unidos,
Por ejemplo, si ustedes ven el logo que está acá a la izquierda, ese es el logo de Star Trek. Lo que dicen las taigetianas es que ese es el logo auténtico de la Federación de Planetas Unidos. La serie lo publicó tal cual. Entonces la gente puede decir, ah, no, pero es que eso lo sacaron de Star Trek o de Viaje a las Estrellas. Y las taigetianas dicen que sí, que muchas veces las personas que están en Hollywood tienen acceso privilegiado a la información y te publican películas con esta información para decirte la verdad en películas. Pero el punto es que la gente piensa, ah, no, es que es una película, no es verdad. Claro, ese es como el mecanismo para legitimar un poco todos estos saberes, te los presentan en el cine como una ficción. Entonces, a la hora de que alguna aparente realidad del tema ufológico salga a la luz, la gente inmediatamente ya está condicionada a decir, ah, eso salió en esa película, ah, esa cuestión es mentira, salió en la película tanto. Es como un método que tiene, entre comillas, esta lead negativa para controlar esta información, para que esta información al minuto de salir se deslegitime sola. Sí, es, estimado Sergio, es lo que dicen las taigetianas, de hecho, que la recomendación que hacen las taigetianas con respecto a las películas de ciencia ficción y series de ciencia ficción es que mucho de lo que ellas dicen es verdad. Entonces, para que la gente, si es que tiene la posibilidad de volver a ver Star Wars, de volver a ver Star Trek, mírela, pero con esos ojos de decir, mira, capaz que eso que están diciendo es verdad, que hay planetas con personas que no tienen mucha tecnología como la nuestra, pero que sin embargo tienen una gran telepatía entre ellos, lo que han contado algunas películas de ciencia ficción. Entonces, la tecnología que utilizan en las naves que muestran en las películas es más o menos la descripción que hacen los taigetianos de la tecnología utilizada por las distintas razas de la Federación de Planetas Unidos. El ufólogo y contactado inglés David Icke es uno de los, se podría decir que es uno de los más amplios conocedores y divulgadores de la temática de los seres reptiloides, los reptilianos que le llaman normalmente. Y justamente él también hace alusión a aquello, de que en Star Wars hay como una alegoría a lo que sería el sistema social de los reptiloides, este tema marcial. Para David Icke, todo el remanente, todo este principio marcial que tenemos en la Tierra, de los ejércitos, la vida marcial castrense, el ritmo de la escuadra alineada, todo bien alineado, el ser uniformado. De hecho, a los militares se les llama, con esta clave, se les llama draconiantes. Todo este principio, dice David Icke, de la vida militarizada, estructurada, de la escuadra, los mandos, el ritmo al que marchan, el pom, 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 pom. Dice él que todo esto es un resabio, viene justamente de la cultura reptiloide, que los reptiloides efectivamente ellos tendrían un sistema social estructurado de esta manera y en el cual, ¿cómo se llama? Hay muchas similitudes, como es la estructura y el querer hacer del imperio intergaláctico de Star Wars, del imperio de hacer la muerte, como dices tú, claro, aparecer aquí, este señor George Lucas estaba bastante en conocimiento de estos temas, que de alguna manera lo presentó en pantalla, claro, a modo de ficción, pero según la casuística ufológica que yo también he investigado, incluso en la amenaza fantasma, dice David Icke que se presenta un ser ahí que es ver a un reptiloide de cierta raza, porque también tenemos que entender que los reptiloides no son una sola raza. Los reptiloides son muchas razas. Hay de diferentes tipos de reptiloides. Hay algunos reptiloides que son muy parecidos fisonómicamente a nosotros, y hay otros reptiloides que son prácticamente dragones, que son los dragones de la antigüedad, de la mitología griega, los dracos que le llaman. Incluso hay algunos reptiloides que en apariencia, seres que son humanoides, que en apariencia son reptiloides,
pero intrínsecamente su organismo es el de un mamífero. Solo que esta cualidad de tener la piel escamosa es bastante práctica para el universo. Hay muchas razas del universo que no necesariamente de ellas son intrínsecamente reptiloides, pero que sí tienen esta cualidad de tener una piel escamosa, como se la conocemos a los reptiles comúnmente. Pero el que decía David Icke, y que de alguna manera se lo confirmó un chamán último depositario de la sabiduría Zulu del África, que es el señor Credo Mutwa. Credo Mutwa, claro. Justamente Credo Mutwa, él decía que él en sus visiones que tuvo el contacto con seres reptiloides, él vio que una raza puntual con la que él contactó era muy similar a este personaje que aparece en La amenaza fantasma, que se llama Darth Maul, que efectivamente era como un ser que tenía como una apariencia casi demoníaca, como con unas protuberancias y unos tonos rojizos, y que era un reptil. Muy probablemente, como te digo, tal vez George Lucas estaba al tanto de algunas cosas y quiso él, a modo de ficción, darla a conocer. Sí, tienes muy buenos datos, Sergio, tienes toda la razón. De hecho, solamente para complementar, Star Wars fue muy apoyada acá en Chile durante los años de dictadura, porque veían como a Augusto Pinochet, como esa imagen de Darth Vader, como muy dueño de sí, pero a la vez como que queriendo que todos los demás siguieran lo que él pensara, o sea, lo que él dice en la ley. Claro, entonces, esa era como una crítica por parte de todo el mundo que no le gustan las dictaduras, asimilar a Augusto Pinochet con Darth Vader. Pero de hecho, bueno, un paréntesis. De hecho, efectivamente es así, porque George Lucas, él se inspiró para caracterizar las vestimentas del imperio, se inspiró en la tradición prusiana, que es la misma tradición de la que vive la fuerza, el ejército específicamente en Chile, que es la tradición prusiana de los trajes estos de ese corte, de tono gris, ¿me entiendes? Hasta la música que utilizan sus batallones, los desfiles, son todo de corte el prusiano. Claro. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, volviendo al tema de Star Trek, ahí está el logotipo. Si ustedes lo ven, lo analizan, bueno, si meten, por ejemplo, a Google y ponen agencias espaciales, ponen la NASA, ponen la Agencia Espacial de Israel, Agencia Espacial de la India, en fin, todas las agencias espaciales van a encontrar que tienen como las mismas alas delta, que son este especie de triángulo, o sea, de punta, de flecha de punta que encontramos en este logo, se repite en todas las agencias espaciales. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que todas las agencias espaciales tengan un logo similar a este? ¿No será que estas agencias espaciales tienen el conocimiento de la Federación de Planetas Unidos? ¿O acaso todos son fanáticos de Star Trek, quienes crearon la agencia? Se lo dejo ahí a la gente, ese interrogante. Pero bueno, avanzando con el tema, mira, estaban bien diezmadas las fuerzas de la naciente Federación de Planetas Unidos, porque estaban intentando ponerse a salvo. Es algo lógico, se lo estaban atacando por todos lados. Entonces, en esa búsqueda que nosotros decimos que se llama la gran expansión del Lyra, descubrieron planetas en óptimas condiciones para la vida en las Pléyades de Tauro. Entonces, el poblamiento de Taygeta, de Atlas, de Maya, de Asterope, de Merope, bueno, de todas las estrellas que conforman las Pléyades, se produjo hace 850.000 años, cuando los lirianos estaban arrancando de los reptilianos, que son del Consejo de Orión. Y aquí otro paréntesis para decir que el Consejo de Orión se llama así porque los reptilianos venían de la constelación de Orión, específicamente de su cinturón, que es conformado por 3 estrellas. Para la gente que nos sigue a esta hora, que son de Chile, nosotros les llamamos las 3 Marías. En Argentina le llaman las 3 estrellas. Pero ese es el cinturón de Orión, desde donde nacería la mayoría de las razas de reptiles que conforman este Consejo de Orión,
y este Consejo de Orión fue el que atacó a la naciente Federación de Planetas Unidos. Y ahí llegaron a las Pléyades. Y no sé si se acuerdan del anterior programa que hablamos de las construcciones, de cómo podrían ser las construcciones de los extraterrestres de las Pléyades. Bueno, ahí encontré lo más parecido posible en internet, estas construcciones redondeadas, porque a ellos no les gusta los puntos así como de 90 grados, no, les gusta que sea redonda para que se transmita mejor la energía. Entonces, esas imágenes las utilicé yo buscando por internet, porque serían las construcciones más cercanas a lo que son las construcciones lirianas. Bueno, en fin, lo que quería decir en realidad es que de esa forma, en cada una de las Pléyades, se fueron conformando nuevas civilizaciones, las cuales progresaron tecnológica y espiritualmente a lo largo de miles de años. O sea, más de 800.000 años progresando en esos planetas, y fue tal el progreso que pudieron hacerle frente al Consejo de Orión. Entonces, cuando el Consejo de Orión intentó atacar las Pléyades, ellos pudieron defenderse satisfactoriamente. Cabe destacar que en este largo periodo de tiempo, porque es bastante el periodo de tiempo, estamos hablando de más de 800.000 años, los lirianos que colonizaron nuevos planetas fueron mejorando sus naves espaciales para poder enfrentarse a la flota reptiliana, originándose entonces las guerras de Orión. Ahí es cuando nace, en ese punto, dentro de ese largo periodo de tiempo, en donde los lirianos dejaron de arrancar porque ya tuvieron la tecnología suficiente para crear naves potentes y hacerles frente. Entonces ahí se iniciaron las guerras de Orión. ¿Ya? Es difícil determinar una fecha exacta, pero en ese periodo tan largo ahí empezó. Guerras que reciben tal nombre porque los reptiles invasores provenían de la constelación de Orión. Provenían de ahí, pero no son originarios de ahí. De hecho, según David Icke, los reptiles, esta raza draconiante que viene de Orión, es una raza muy antigua. Es tan antigua que según David Icke, incluso ellos mismos han perdido rastro de sus orígenes. Pero serían, bueno, en una visión un poco más metafísica del tema, la naturaleza primigenia de los seres reptiloides no sería una naturaleza lumínica como la de la raza humana. La raza humana, claro, tiene un origen que se presume en la constelación de Orión, lo que es la presencia física de la raza humana. Pero según estuve por ahí leyendo, a ver la raza humana anterior a anclarse en Lira y luego expandirse por esta guerra, la raza humana provendría de una raza de la quinta dimensión, a la cual creo que le llaman Patal. No sé bien este conocimiento, no recuerdo bien si lo habló por ahí Alex Collier, que bueno, él no tiene contacto con pleiadianos, él tiene contacto con seres de Andrómeda. Los andromedanos. Claro, los seres de Andrómeda, ellos sabrían bastante sobre la proveniencia de los seres reptiloides. La cosa es aquella que, bueno, según la casística ufológica que yo he visto por aquí y por acá, la raza reptiloide draconiana es una raza antiquísima y también es una raza bastante amoral. Y también, como se llama, con un gran poderío militar, por así decirlo. Creo que la única raza, entre comillas, que podría hacerle el frente en cuanto a adelanto tecnológico sería una raza proveniente de la estrella Arcturus, que es la que llaman los arcturianos, dentro del vecindario galáctico, porque claro, todos nosotros estamos desde Lira, por las Pléyades, llegando a nuestro sistema solar, estamos dentro de un vecindario galáctico, por así decirlo. Pero eso quería precisar, que si bien se dan a conocer desde Orión los reptiloides, no sería Orión específicamente el origen del cual ellos nacieron, ¿cómo se llama? Se gestaron, se manifestaron y aparecieron, sino que sería un origen tan antiguo, como dice David Icke,
que ni siquiera los mismos reptiloides tienen certeza de sus orígenes. Sí, con respecto a eso, Sergio, bueno, cabe mencionar que lo que estamos viendo ahora es una versión de la historia que Claro, puede ser algo distinta a otras versiones, va a depender de la raza estelar. Entonces, por sí, ejemplo, yo he visto los videos de Alex Collier donde él expone la historia de la humanidad y hay puntos que comparte con las taigetianas, mientras que hay otros que no. claro, ¿Ya? Entonces, eso va a depender de la raza que te lo vaya contando. Es verdad. Ahora, con respecto a los propios reptiles, esto es como una forma bien fácil de decir el origen, pero en realidad el origen de los reptiles es un poco más complejo. Acá lo estamos simplificando, claro, ¿ya? claro, Pero como dices tú, podría tener otro origen que no sea de Orión, al igual que la humanidad. La claro, humanidad, bueno, según muchas fuentes, viene de Lira, pero hay otras fuentes que dicen que viene de una constelación que se llama Triángulo, y que ese es el triángulo que creen los Illuminati, que el ojo que todo le ponen el ojo que todo lo ve, pero ese triángulo es por la constelación de Triángulo conformado por 3 estrellas. Para ellos, ahí está el origen de la humanidad, pero para las taigetianas, el origen de la humanidad estaría en Lira. Pero hay algunas personas de Taijeta que ni siquiera creen que la humanidad tenga un origen, sino que la humanidad siempre ha sido, que es eterna. claro. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en otros programas Claro, más adelante con mayor detalle. claro. Sí, no, eso es cierto. Varía un poco cómo se llama las versiones dependiendo de la raza y del contactado al cual esta información le fue entregada. Pero dentro de todo, haciendo balance, dentro de todos los contactados por diferentes razas extraterrestres, esta sería como la versión más preponderante, de que efectivamente la raza humana físicamente tiene su comienzo en Lira. Exacto. Y Probablemente pudo haber una raza precursora a la humana que venía de otro lado, quizás. Como hay algunos que sostienen que, claro, que había una versión de la humanidad, pero en otra dimensión, en una quinta dimensión más alta, y que luego se manifestaría físicamente en Lira. Pero, claro, como te digo, son tecnicismos, son datos que van variando y, levemente, pero son datos por regla para general, nuestra el ser humano comprensión. vendría de Lira. Así es. No, y son datos para nuestra comprensión, Sergio, porque, por ejemplo, tú mencionaste la quinta dimensión. Lo que dicen las taigetianas es que hay densidades. ¿Ya? Acá en la Tierra llamamos 1D, 2D, 3D, 4D, 5D. Lo que dicen las taigetianas es que todo el universo, salvo la Tierra, está en el 5D. Nosotros estamos en un 3D, Mira, ¿ya? Pero lo vamos a ver en detalle a medida que vamos avanzando con las diapositivas, lo más probable en otros programas. Ahora, para seguir con esto, decirles que sin embargo hubo muchos lirianos que no podían hacer frente al poderío reptil, por lo que siguieron buscando planetas para poder refugiarse de manera desesperada. O sea, algunos tuvieron la fortuna de ir a las Pléyades, donde no lo encontraron los reptilianos, y ahí pudieron hacer un buen ejército, una buena flota espacial. Pero hubo otros que tuvieron que arrancar. Entonces fue un periodo largo de tiempo que fue muy difícil para los lirianos. Y en esa búsqueda, miren el tiempo que pasó, hace 40.000 años encontraron varios planetas habitables en una zona muy remota de la galaxia. Uno de esos planetas fue el nuestro, el cual tenía una fisonomía muy distinta a la actual, donde había solo una gran masa continental con muchos lagos y ríos, muy similar al planeta Erra de Taigeta. Como lo vimos la semana pasada, yo les dije que Erra era muy similar a la Tierra, pero la Tierra de antes, ¿ya? Donde había mucho bosque, mucho mar, mucho lago, mucho río, más que océano, no había océano. O sea, lo que más había eran como grandes mares como el mar Mediterráneo actual, pero eso multiplíquenlo por toda la Tierra. Así dicen las taigetanas que era la Tierra antes. Entonces dicen, por lo mismo con el tiempo se le bautizaría como Tierra a nuestro planeta, pues dicha palabra es una contracción entre la letra T o T, que es una sigla de la palabra inglesa twin o gemelo, por lo que literalmente tierra significa gemelo de erra, ¿ya?
Hay ciertas palabras inglesas que derivan del español y viceversa. Entonces, lo que dicen las tahitianas es que la palabra tierra es una derivación de Erra, que era el planeta de los tahitianos, que los tahitianos tuvieron algo que ver en el origen de una de las civilizaciones que habitó hace más de 12.000 años. ¿Ya? Entonces, sí, eso quería mencionar con respecto a Tierra, que sería como el gemelo al planeta Erra. Y aquí mencionar que, como les decía, ese planeta, nuestro planeta, estaba habitado por casi toda su superficie por árboles, pero había algunos árboles que eran inmensos, tan grandes como montañas. Y uno puede decir, bueno, pero si había unos árboles tan gigantes como lo estamos viendo en esta ilustración, ¿dónde están? Bueno, hoy solo quedan las bases petrificadas. Ustedes pueden ver por internet árboles gigantes en Google y van a encontrar un montón de imágenes en distintos lugares como desiertos, selvas, que parecen como árboles tallados. Cuando uno tala un árbol, lo único que queda es su base. Entonces, imagínense que esa imagen de abajo no fuera un cerro, como dicen los geólogos, sino que en realidad fuera lo que queda de un árbol, pero petrificado. ¿Se imaginan lo grande que sería ese árbol? Algunas películas lo han tomado, como Avatar, que mostraban un árbol gigantesco. Entonces, Claro. lo que dicen las tahitianas es que sí, en algún momento la Tierra estuvo con muchos árboles como esos, pero no lograron sobrevivir al evento que se produjo hace 12.000 años. Y estos árboles gigantes tenían la capacidad de transmitir mucha energía a la Tierra. O sea, en realidad todas las plantas tienen la capacidad de dar vida a la Tierra, porque a través de las plantas se produce la vida de los animales. O sea, sin plantas no existirían los animales. Entonces, esa es la razón de ser de las plantas. Entonces, un árbol que es más grande que una planta interviene más en la formación de vida. Imagínense todos los nidos de aves que hay en un árbol, las hormigas que hay en un árbol, las abejas, Es un todo eso, ecosistema propio. ecosistema Exactamente. propio. Imagínense un árbol gigante que a la vez tiene otros árboles. O sea, esto funciona como una antena etérica también, tal como lo dice en la película Avatar. El árbol es sumamente importante para la vida, para todo el medio ambiente de la Tierra. Entonces, la falta de estos árboles quizás no haya afectado con el paso del tiempo. Eh, quizás acá en Sudamérica podemos ver esos supuestos árboles gigantes, lo que queda de ellos, donde está el Salto del Ángel en Venezuela. El más alto del Son mundo. sí, que el más alto del mundo, donde nacen cascadas enormes, Claro. pero que provienen justamente de la cima de lo que parece ser un árbol cortado. Yo sé que esto es difícil de creer, pero bueno, es lo que ellas comentan de lo que se produjo acá en el planeta y que así era la Tierra antes, tal como lo mencionaba la película Avatar, que era todo un ecosistema que estaba interconectado. De hecho, no sé si en el libro de Enoch o en un texto similar hay una referencia a un árbol gigante que está ahí en el centro de todo. Y la figura esta del árbol también es, bueno, la encontramos en la misma mitología germánica también. Este árbol en el cual que interconecta los mundos, en donde se enrolla la serpiente, Jormungandr, justamente la serpiente. Mira tú, muy buen dato. Y bueno, si lo vemos en la realidad de nuestros países, acá en Chile los mapuches consideran como el árbol sagrado. De hecho, ellos se llaman pehuenches por el piñón, en honor a los árboles. Y ellos están muy pendientes, por ejemplo, de que las forestales no arrasen los árboles que hay acá en el sur de Chile, porque dicen que los árboles forman parte de todo el ecosistema y que si los talamos, puede poner en peligro todo el ecosistema y también lo conforman los animales, los hongos, los insectos. Claro, Entonces, si tú analizas todas las razas aborígenes de todo el planeta, todas le dan una gran importancia a los árboles. claro. Y mira, pero este planeta no estaba deshabitado, o sea, no solamente habían árboles gigantescos, sino que habían varios tipos de homínidos, los cuales convivían en armonía con la naturaleza. Y bueno, acá yo puse la imagen de una elfa.
dicen los taijetianos que mucho de lo que dicen las películas de fantasía, donde hablan sobre elfos, duendes, hadas y todo eso, que está basado en la mitología celta, era verdad, así era la Tierra antes. O sea, lo que pudimos ver a través de películas como El Señor de los Anillos, gracias a los libros de R.R. Tolkien, era más o menos como era la Tierra antes. Dicen que Tolkien, como tenía acceso también a fuentes importantes dentro de la mitología celta, y la mitología celta rescata mucho de cómo era la Tierra antes de hace más de 12.000 años. Entonces, ellas dicen que las duendes, la hada y todo eso existen, solamente que nosotros no los podemos ver. Y antiguamente poblaban la tierra. Y aparte de ellos, también estaban en varios homínidos, perdón, como los Homo erectus, los Homo habilis y los neandertales, Claro, quienes si bien no tenían... el pelirrojo ese es un neandertal, al parecer. Sí, 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 yo lo andaba buscando por internet y ahí encontré esas imágenes. Claro. Ellos sí tenían una civilización, dicen los taijetianos, los neandertales, pero no tenían tecnología, sino lo que tenían era que eran muy espirituales. O sea, se podían comunicar con ellos, quizás con telepatía, etcétera, pero ellos eran muy espirituales. No es como los arqueólogos que dicen acá de la Tierra que eran muy primitivos, que apenas estaban No, no, haciendo sí. fogatas. Claro, o sea, hay mucho, hoy en día la ciencia de la paleontología cada vez más contempla al neandertal como que era un hombre moderno. Era un poco más rústico, entre comillas, a lo que nosotros, el Homo sapiens actual, pero tenía su complejidad el hombre neandertal. De hecho, muchos paleontólogos hoy en día le llaman el Homo neanderthalensis, por lo mismo, para acercarlo al Homo sapiens, de que era efectivamente un hombre mucho más inteligente y avanzado de lo que nosotros presumíamos hasta hace poco. De hecho, se han encontrado osamentas de que vivía, que dan cuenta de que vivía en clanes familiares, de que se preocupaban de sus enfermos, encontraron huesos de rotos y se dieron cuenta de que efectivamente ellos cuidaban a sus enfermos, los enterraban, no, eran bastante humanizados, mucho más de la imagen aquella simiesca que hace pocas décadas se tenía de ellos. Eran efectivamente seres muy complejos y que tenían una beta espiritual desarrollada. Mira, importante lo que tú estás hablando, Sergio, porque fíjate que yo también en estos últimos días también he visto mucha información circulando en lo que es la red, que también toca el tema de los neandertales. Y la verdad es que sí, nos hemos dado cuenta que hay un cambio de paradigma con respecto a esta raza humana. Inclusive, fíjate que investigando un poco más acerca de este tema que estamos conversando ahora, que yo creo que Víctor después lo va a comentar, los neandertales, según una corriente de pensamiento que está circulando, ellos también realmente perecieron en un conflicto, me parece, según lo que yo escuché no sé si tú Claro, se sabes algo de presume eso. que se presumía, inicialmente partió así, que se presumía de que la desaparición de ellos fue por al toparse con el Homo sapiens. El Claro, Homo neandertalis era mucho más poderoso, tenía fuerza física, pero no era tan tecnológico como el Homo sapiens. El Homo sapiens ya tenía arcos, flechas, ¿me entiendes? Trabajaba la piedra de manera mucho más elaborada. Entonces se presume de que perdieron por la tecnología. Eran mucho más fuertes que nosotros, pero el Homo sapiens tenía más tecnología y eso fue lo que lo acabó. Pero lo último, como te digo, los últimos estudios dicen que no fue tan así, sino que lo que hubo fue una asimilación entre especies, de que efectivamente el Homo neanderthalensis u hombre de Neandertal era tan común a nosotros, tenía tantas cosas en común con nosotros, que efectivamente lo que hubo ahí fue una cruza genética. Y de un hecho, los mestizaje. estudios genéticos que se hacen hoy en día, se dice que una gran porcentaje de la población humana tiene un gen neandertal presente en el código genético, salvo algunas poblaciones de africanos subsaharianos, que ellos nunca salieron de África, nunca se mezclaron en el globo, no se fueron ni a Asia ni a Europa,
donde se presume habitaba el Neandertal. Aquellos que salieron de África se mezclaron efectivamente con otros pueblos. Y esto es lo que pudo haber pasado, lo que hoy día más se defiende, que no fue tanto una cosa que el Homo sapiens aniquiló al Neandertal, sino que se fusionaron. Y el gen que más predominó fue el gen que tenemos el Homo sapiens, que tenemos esta contextura física. Según la versión de la paleontología, aunque también tenemos que decirlo aquí, y en este programa lo hemos dicho, lo hemos aclarado anteriormente, la paleontología también es una ciencia súper truculenta, tiene bastantes fakes por ahí metidos, y no me extrañaría que de repente alguna versión taijetiana sea muy distinta a la que dé la ciencia actual. Es cierto, se difiere mucho de lo que se está tratando acá a nivel paleontológico, y es por eso que ellas están diciendo esta nueva versión, que uno verá si la cree o no, pero es la versión de ella, y la versión de ella es que los neandertales eran un grupo homínido que tenía una gran inteligencia, y eran muy espirituales. Pasaban muy buen tiempo meditando. Entonces, acá se le quiere ver como primitivos, pero no es así. No están así. No es tan así. Y bueno, la película Avatar, volviendo a Avatar, del famoso cineasta James Cameron, retrata cómo era la Tierra antes de la llegada de los lirianos, donde los neandertales vivían en tribus muy conectadas con la naturaleza. Víctor, Y dígame, estimado Ricardo. disculpa que te moleste, pero ya hemos llegado a horario crítico en la cual tenemos que despedir este programa. Me da mucha pena el poder cortarte justamente este interesante tema, pero yo siento que es bueno que lo podamos dejar para el próximo capítulo, poder continuar con este tema, porque de verdad que ya llevamos más de 1 hora y media de transmisión, entonces dimos unos minutos más, pero creo que ya es suficiente para poder dejar mucho tema de conversación para una próxima ocasión. Sergio, algunas palabras para tú poder saludar a algunas personas que hoy día o quizás van a ver este programa. Bueno, no creo que él lo vea porque es una persona muy anciana y llegó tarde al tema este de el internet, pero su hija, ¿cómo se llama? Sus familiares le dirán de mi parte que un feliz cumpleaños a don Bernardo Pacheco, que estuvo de cumpleaños, cumplió 94 años. Okay. Así que un gran saludo para él. Y bueno, y también darle las gracias nuevamente a Víctor por el programa del día de hoy. A mí también me da una lata tremenda que tengamos que llegar hasta acá por razones de tiempo, pero a la vez también me tiene ahí, ¿cómo se llama?, pendiente para el próximo programa que llegue luego el próximo sábado para volver a retomar este tema tan ¿cómo se llama?, fascinante, que es todo este conocimiento taijetiano, que bueno, es muy difícil cuando uno más o menos se hace más o menos un orden para ir abarcando el tema, para ir explicando ciertos puntos, pero siempre van saliendo aristas, van saliendo contrastes que expanden el tema a más y como te digo, es muy difícil resumirlo todo en un programa. Siempre se expande y yo creo que este tema de tarjetas vamos a estar hablando, pero aquí un buen rato. Yo fascinado de que sigamos hablando de este tema. Así es, así es. Víctor, ¿algunas palabras antes de despedirte hasta el próximo sábado? Sí, bueno, solamente compartir con la gente de que si bien nosotros teníamos pensado hablar por lo menos hasta Lemuria y la Atlántida, dado que empezamos a hablar sobre las distintas aristas, como dice Sergio, yo considero que son importantes considerar esas aristas porque hacen asimilar mejor el conocimiento. Esto es un conocimiento nuevo para mucha gente. Entonces, si los vamos a tratar de manera muy resumida, quizás los nuevos programas simplemente la gente no lo va a entender. Entonces, yo encuentro que está súper bien que nos detengamos en diapositivas, analicemos,
nos empecemos a recordar de algunas películas, de series, comparándolo con algunos conocimientos que ya teníamos de antes, porque es la mejor manera de asimilar esta información. Así es que no, para mí no hay ningún problema, lo dejamos hasta acá y ya dejamos invitado a la gente para la próxima semana en el mismo horario, sábado 22 horas, a través del fanpage de Extraterrícolas en Facebook y también en mi canal llamado De Otro Mundo en YouTube, que va a estar almacenado ahí, porque ahí vamos a hablar sobre Lemuria y la Atlántida. Ahora lo que alcanzamos a ver era cómo era la Tierra, según las taigetianas, antes de la llegada de los lirianos, porque los lirianos llegaron a la Tierra. Entonces, eso lo vamos a ver al principio de la próxima semana. Y con respecto a los saludos, bueno, espero que mi papá se recupere, porque yo le había comentado la semana pasada que mi papá estaba hospitalizado. Lamentablemente tuvo como unos contratiempos, empeoró su situación durante el día después de nuestra transmisión, pero bueno, hemos estado meditando, orando algunos por mi papá y ha mejorado. Por ejemplo, el último parte médico es que ha estado un poquito mejor. Entonces, ese poquito mejor para mí es un aliciente y yo, si bien a principios de semana consideré, por ejemplo, no hacer este programa, o sea, indicarles chiquillos, estoy muy preocupado por mi papá, pero después dije, no, pues mi papá hubiera querido que yo hubiera seguido igual con el programa porque es lo que me apasiona. Y afortunadamente para mí y para todos mis familiares, mi papá ha estado un poquito mejor que lo que estuvo el domingo, que estuvo bien grave. Así es que este es un saludo para que después mi papá lo vea o por lo menos escuche mis saludos, le voy a hacer ver esto después. Y para mí el compartir todos estos conocimientos es algo sumamente importante porque si tú analizas cada una de las cosas que estamos conversando, Sergio, Ricardo, yo creo que cada una de estas cosas alimentan el alma, más que tener un conocimiento así como, oh, me metí un libro para saber un poquito más sobre el universo. No, yo creo que cada una de las cosas que conversamos sirven para analizar mejor la realidad en la cual vivimos. Y eso sirve a la larga para encontrar que vivir es súper bueno, que vivir yo creo que es hermoso. Si solamente uno tiene que cambiar el switch de lo que nos está rodeando. Mucha gente se echa a morir sobre la realidad que vive, empieza a llorar diciendo, oye, todo lo que me está pasando es malo, en fin, y se queda ahí como en un círculo. Pero si empieza a analizar la realidad desde otra perspectiva, con el conocimiento que te entrega el universo, vas a encontrar que esta realidad es hermosa. Así es que no, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes, Sergio y Ricardo, durante los últimos programas. Esperamos compartir mucho más. Y bueno, para no alargarme más, Ricardo, yo me comienzo a despedir. Les saludo a toda la gente que se conecta y a la gente que se está conectando. Les pido, por favor, que compartan estos videos con sus amigos, ¿ya? Especialmente con sus amigos que creen en extraterrestres. No tanto con los amigos que no creen, porque si no, no van a pescar esto. Ya, como decía Sergio, es difícil que alguien escéptico tú le hables sobre extraterrestres, pero en forma bien específica y te crean. Es muy difícil eso. Yo creo que la gente que ya tiene una preponderancia a creer en los reptilianos, en los lirianos, en pleiadianos, yo creo que va a enganchar con este conocimiento. Entonces, mi solicitud humilde a toda la gente que nos está viendo a esta hora a través de Facebook, a través de YouTube, es que puedan compartir estos videos con sus contactos que creen en extraterrestres. Esa es como mi humilde petición para todos los que nos están siguiendo. Así que nuevamente muchas gracias y ya nos estamos viendo, estimado Ricardo, estimado Sergio. Hasta luego, amigo. Hasta luego. Y antes de despedirme yo, quería mandar un gran saludo a Darío Pérez, que también estuvo conectado ahí mirándonos y mandándonos saludos. A Romina Ruz, que nuevamente también envía saludos y encontró muy interesante el programa. Rodrigo Sosa, a Miguel Vicencio, a Jorge Rojas Rifo y a todos los amigos que nos van a mirar después en los canales correspondientes en YouTube y por supuesto en este fanpage de Instagram. Así que, queridos amigos, los quiero despedir y dejar invitados para el próximo sábado a las 22 horas cuando volvamos a tener un nuevo programa más de Extra Terrícolas junto a Sergi Logan y Víctor Vargas y quien les habla también, Ricardo Leiseca. Ha sido un gusto, amigos, así que nos estamos viendo el próximo sábado. Nos Que vemos tengan el próximo bonita semana. sábado.
Hasta, Chao, chao. nos vemos hasta que los extraterrestres lo quieran. Así es. Nos vemos. Chao, chao, que les vaya bien. Chao, chao. Igualmente. Chao, chao.